¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies mientras sigues de pie? Eso fue lo que sentí el día que abrí nuestro sistema de seguimiento de proyectos interno y vi mi nombre eliminado de un informe que había tardado 2 semanas en construir. Los mismos gráficos, el mismo lenguaje, las mismas conclusiones. Solo que ahora decía, elaborado por Karim Herrera. Ninguna mención a mí, ni una nota al pie, nada. Mi nombre es Gabriel Durán. Tengo 53 años y vivo en Monterrey, Nuevo León. Llevaba poco más de 16 años en Soluciones Energéticas de Monterrey cuando las cosas empezaron a torcerse. Todo comenzó con Marina Herrera, la nueva y flamante vicepresidenta que entró como si fuera la dueña del maldito edificio. Su primer movimiento audaz fue traer a su hijo, Karim. Cara fresca, arrogante a más no poder, recién salido de algún programa en línea de 6 meses sobre analítica de negocios. Sin experiencia en el mundo real, sin título universitario. Pero Marina decía que tenía visión. Me pidieron que fuera su mentor, que le enseñara cómo hacemos las cosas. Debería haber olido la trampa entonces, pero seguí el juego, lo llevé a reuniones, le mostré nuestras herramientas de modelado y le expliqué cómo equilibrar el riesgo con la presión de los inversores. Durante todo ese tiempo, apenas levantó la vista de su teléfono. Sin notas, sin preguntas, solo una sonrisa ocasional y un displicente, lo pilló. Me dije a mí mismo que desaparecería como todas las demás contrataciones milagrosas que habíamos visto a lo largo de los años. Pero 3 meses después, andaba por ahí con una placa en su escritorio que decía, Coordinador Senior de Proyectos. Sin anuncio, sin correo electrónico, simplemente apareció un lunes como si siempre hubiera estado allí. Esa misma semana, noté que uno de mis informes sobre la volatilidad del mercado había sido reempaquetado bajo su nombre. Excepto que ahora se leía como un folleto de ventas. Mis advertencias habían sido eliminadas, el lenguaje suavizado para hacer que nuestra estrategia sonara infalible. El tipo de tonterías que entusiasma a los inversores y pilla desprevenidos a los equipos de proyecto. Antes de profundizar en este lío, una nota rápida, mientras escuchas, dinos desde qué país nos estás viendo. No dije nada de inmediato. Pensé que tal vez era un error puntual. Así que, abrí el historial del archivo. Fue entonces cuando lo vi, el usuario de Karim había accedido a mi borrador a medianoche, la noche antes de que se presentara al equipo ejecutivo. Imprimí ambas versiones, las grapé juntas y las dejé en el escritorio de Marina. Apenas levantó la vista. Karim solo intenta simplificar el mensaje, dijo. Está aprendiendo rápido. Intenta apoyarlo. Justo ahí, supe que el juego había cambiado, y no a mi favor. 2 horas más tarde, entré en la junta semanal y vi a Karim a la cabeza de la mesa, liderando la presentación que yo había preparado. Marina estaba sentada a su lado, asintiendo como si él hubiera descubierto la fusión en frío. Me senté al fondo, agarrando la silla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El corte ya se había hecho, simplemente no había sentido la hemorragia todavía. 2 días después, tuvimos la sesión de estrategia trimestral. Todo el equipo de liderazgo estaba apiñado en la gran sala de conferencias, café, identificaciones, agendas impresas como si fuera una especie de cumbre. Karim estaba de pie al frente con su chaqueta entallada, pasando las diapositivas que yo había ayudado a redactar semanas antes. Solo que había destripado todas las notas de advertencia, arrancado las partes que decían, aquí es donde podríamos estrellarnos si el petróleo cae por debajo de $1.400 el barril. En su lugar, lo llamó, un periodo de oportunidad explosiva. Cuando pasó a la siguiente diapositiva y dijo, este giro nos sitúa a la vanguardia, yo hablé. ¿Dónde están los datos del índice de volatilidad?, pregunté. Las cifras de riesgo en bruto que señalamos para el tercer trimestre. Se quedó helado por un segundo, con una media sonrisa todavía en la cara, y luego se giró hacia Marina como si me hubiera tirado un pedo en la iglesia. Antes de que pudiera hablar, ella intervino. Quizás solo te está costando adaptarte al cambio, Gabriel. Así de simple, delante de 15 personas. Risas, no muy altas, pero suficientes. Algunas sonrisitas. Me mordí el interior de la mejilla y permanecí en silencio el resto de la reunión. Conocía la jugada, hacerme parecer resentido. Hacerme parecer viejo. Durante las siguientes semanas, la tuerca se fue apretando lentamente.
Una mañana, busqué un memorando de un cliente que había registrado el día anterior. Desaparecido. Revisé la copia de seguridad de la unidad compartida. Nada. 2 días después, una invitación a una reunión del equipo de la cuenta de Interlomas nunca llegó a mi bandeja de entrada. Más tarde, le pregunté a Jimena por qué no había estado allí. Parecía confundida. Te la envié. Estabas en la lista de invitados. Busqué en el correo no deseado, en la papelera, en los filtros, nada. Eso sucedió 3 veces más en un mes. Luego empezaron los susurros. Al volver del almuerzo, oí a 2 analistas junior cerca de la sala de descanso. Uno dijo, últimamente está raro, como desconectado. El otro respondió, oí que lo volvieron a pasar por alto. Quizás simplemente está quemado. No dije ni una palabra, solo pasé junto a ellos lento y firme, como si no hubiera oído nada. Pero por dentro, mi estómago se retorcía como un tornillo de banco. Una semana después, recibí un correo electrónico de Recursos Humanos. Por favor, acuda a la sala 5 a las 3 de la tarde de hoy para discutir recientes preocupaciones sobre su rendimiento. Llegué a tiempo. Un tipo que no había visto en mi vida se sentó frente a mí con un expediente. Dijo que se llamaba Jerónimo. Sin apellido, sin tarjeta de visita. Hojeó unos papeles. Hemos recibido comentarios sobre un rendimiento inconsistente y falta de seguimiento. Solo queremos comprobar cómo estás. ¿De quién?, pregunté. No podemos revelar las fuentes. Pero nos tomamos estas alertas muy en serio. Lo miré fijamente. ¿Siquiera sabes lo que hago aquí? Me dedicó esa sonrisa corporativa ensayada, del tipo que dice, esta reunión no significa nada, pero aún así cuenta en tu contra. Esa misma semana, pasé por la sala de conferencias y vi a Karim dentro, con chanclas, hablando con uno de los directores regionales. En la pared detrás de él había un póster del retiro de vicepresidentes en Valle de Bravo. Yo no estaba invitado. Él sí. Fue entonces cuando supe que ya no era solo favoritismo. Estaban preparando el terreno para echarme. Cada correo electrónico perdido, cada archivo desaparecido, era deliberado. Me querían inestable, cuestionado, despedido, y estaba funcionando. La gente mantenía las distancias. Los clientes empezaban a incluir a Karim directamente, como si yo ya hubiera sido apartado. Llegué a casa ese viernes, tiré las llaves en el cuenco y me quedé de pie en la cocina mirando el frigorífico. Mi esposa entró y preguntó, ¿día duro? Asentí, pero no hablé. Tenía la garganta como papel de lija. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó. No, dije. Todavía no. Porque en el fondo, ya lo sabía, hablar no lo arreglaría. Esto no era una confusión. Era una trampa. Y no iba a dejar que me echaran sin luchar. Ese fin de semana, compré una grabadora de audio de 2.000 pesos en Amazon. Una cosita diminuta que cabía en mi bolsillo, enganchada a mi llavero. Empecé a llevarla a todas partes, especialmente a cualquier sala donde Marina o Karim tuvieran la palabra. No estaba paranoico. Ya no. Me estaba preparando para la guerra. También empecé a guardarlo todo, borradores de correos electrónicos, memorandos internos, capturas de pantalla con fecha y hora de las unidades compartidas antes y después de que los documentos desaparecieran. Incluso guardé un cuaderno físico en mi cajón con nombres, horas y resúmenes de cada conversación que me pareció extraña. La gente empezó a notar que estaba más callado, más comedido. Dejé que pensaran que estaba en caída libre, era más fácil así. Una noche, sobre las 8:30, me quedé hasta tarde trabajando en la propuesta Olvera. Era una presentación complicada. Grandes inversores, alto riesgo, consecuencias reales si nos equivocábamos. La había reescrito 3 veces, asegurándome de mostrar las ventajas sin ocultar las minas. La impresora se atascó después de la segunda copia, así que fui por el pasillo hasta la sala de suministros. Fue entonces cuando lo oí. La voz de Karim, baja, procedente de la sala de descanso. No te preocupes, mamá, dijo. Cambié las diapositivas. La versión de Gabriel lo hacía parecer demasiado arriesgado. Yo me encargo. Silencio durante medio segundo, y luego Marina. Bien.
Sacrifícalo si es necesario. Ya está en la cuerda floja. Me quedé helado. La grabadora ya estaba funcionando en mi bolsillo. Mi pulso se aceleró tanto que lo sentí en la mandíbula. No me moví. No respiré. Me quedé allí como una estatua, con la máquina de refrescos zumbando detrás de mí. No sabían que estaba allí, y no iba a interrumpir su pequeña confesión. Después de un minuto, Karim empezó a quejarse de lo lento que yo era y de cómo la vieja guardia no entendía los negocios modernos. Marina se rió, diciendo, deja que se ahorque solo. Prácticamente lo está haciendo por nosotros. Retrocedí por el pasillo, lento y silencioso, y llegué a mi oficina sin que me vieran. En cuanto cerré la puerta, pulsé el botón de detener en la grabadora. Un punto de inflexión. Esa noche, copié el archivo de audio en 3 unidades diferentes. Una en el escritorio de mi casa, una en un dispositivo USB que guardaba pegado con cinta dentro de un cajón, y una en una carpeta en la nube con un nombre falso. Transcribí la conversación palabra por palabra e imprimí 3 copias limpias. Sin ediciones, sin resúmenes, solo la verdad en bruto. A la mañana siguiente, llamé a alguien con quien no había hablado en meses, Samuel Linares. Era un ingeniero senior antes de que llegara Marina. Mismo departamento, misma planta. Un tipo listo, de los que conseguían resultados sin hacer la pelota. La dirección lo echó el año pasado por problemas de rendimiento. Me sonaba familiar. Le dije que tenía preguntas. Aceptó reunirse en una cafetería cerca de la antigua oficina de la refinería. Con tortitas y café amargo, se lo conté todo, como Karim había plagiado mis informes, como Marina estaba borrando rastros digitales, como la presión de recursos humanos se había intensificado de repente después de que hablara en la sesión de estrategia. Samuel escuchó, con la mirada aguda, el rostro ilegible. Cuando le hablé de la grabación, ni siquiera parpadeó. A mí me pasó lo mismo, dijo. Me opuse a una previsión de seguridad que el equipo de Marina había falseado. Una semana después, me amonestaron por ser conflictivo. Un mes más tarde, estaba fuera. ¿Llegaste a grabar algo?, pregunté. Negó con la cabeza. No pensé que lo necesitara. Yo sí. Samuel se inclinó hacia adelante. No vas a llevar esto a recursos humanos, ¿verdad? Me reí una vez, una risa amarga y corta. Son parte de la maquinaria. Él asintió. Entonces más te vale apuntar más alto y moverte rápido. Salí de esa reunión sabiendo 2 cosas con certeza, no estaba loco, y no era el primero. Después de dejar la cafetería con Samuel, no fui a casa. Aparqué fuera de un Oxxo y me senté en mi camioneta durante 1 hora, pensando. Solo conocía a una persona que podía hacer ruido de verdad, alguien a quien Marina no podía ningunear, Daniela Cárdenas. Era una de las mayores inversoras privadas de soluciones energéticas de Monterrey y controlaba casi el 12% de las acciones con derecho a voto de la compañía. Había trabajado con ella unos años atrás, antes de que Marina apareciera y empezara a eliminar viejas alianzas. Daniela no era ostentosa, pero no se andaba con juegos. Hacía preguntas difíciles y esperaba respuestas reales. Le envié un mensaje corto, necesito 15 minutos. Es crítico. Confía en mí. Respondió menos de 1 hora después, mañana, 7:30 de la mañana. El parador, junto a la carretera 85. Ese lugar era de la vieja escuela, suelos de linóleo, cabinas agrietadas y una camarera que todavía llamaba a la gente, cariño. Llegué temprano, cogí una mesa en la esquina y lo preparé todo, carpetas, transcripciones, copias de correos electrónicos, impresiones de los archivos de proyecto antes y después de las ediciones de Karim. Daniela entró 5 minutos tarde con una gabardina y botas, sin asistente. No sonrió, simplemente se deslizó en la cabina frente a mí y dijo, habla. Empujé las carpetas hacia ella y empecé desde el principio, la llegada de Marina, el ascenso de Karim, mis informes siendo manipulados, los archivos desaparecidos, la campaña de rumores, todo. Luego saqué la transcripción y le di al play en el audio. No se inmutó, no parpadeó, solo escuchó con esa misma mirada indescifrable que siempre tenía en las salas de juntas. Cuando terminó, se echó hacia atrás, con los brazos cruzados. ¿Por qué vienes a mí? No dudé.
Porque Recursos Humanos le rinde cuentas a ella, el departamento legal le tiene miedo, y el director ejecutivo es ciego o cómplice. No sé en quién más confiar. Daniela miró la mesa por un segundo, luego levantó la vista. ¿Te das cuenta de en lo que te estás metiendo, verdad? Ya estoy metido, dije. Ella asintió una vez. Haré algunas llamadas. Estate preparado para mañana. Eso fue todo. Se levantó, recogió las carpetas y se fue. Sin promesas, sin apretones de manos, solo poder silencioso saliendo por la puerta. Me quedé sentado mucho después de que se fuera, mirando mi café a medio beber. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes por primera vez en semanas. Más tarde esa noche, no pude dormir. Ni una sola hora. Me tumbé en el sofá con la televisión en silencio, viendo las sombras arrastrarse por el techo cada vez que un coche pasaba por fuera. A las 3:12 de la madrugada, me levanté, abrí mi portátil y leí la transcripción de nuevo. La voz de Marina en la grabación todavía me revolvía el estómago. Pero ya no me sentía solo. Alguien con peso real había visto la verdad. Y si Daniela cumplía, esta guerra estaba a punto de hacerse pública. Llegué temprano a la mañana siguiente, antes de que se llenara el aparcamiento. El cielo tenía ese color gris azulado justo antes del amanecer, ese tipo que hace que el mundo parezca contener la respiración. Me senté en mi coche un minuto, agarrando el volante, mirando las luces del edificio a través del parabrisas. Hoy era la reunión general, asistencia obligatoria, sin excusas. Marina la había planeado como su gran espectáculo, un último acto de dominio antes de bloquearme el acceso al sistema y reescribir la historia. Incluso me había acorralado en el ascensor el día anterior. O te pones de pie mañana y te disculpas por poner en peligro la propuesta Olvera, había dicho, su voz baja y afilada, o vacías tu oficina antes del mediodía. No le respondí entonces, solo me quedé mirando la puerta del ascensor hasta que se abrió y salí sin decir una palabra. Ahora, de pie entre bastidores antes de la reunión, podía oír el zumbido de la conversación, el murmullo de unos cientos de empleados que no tenían ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Me sudaban las manos, pero mi cabeza estaba despejada. Había cargado los archivos de audio en una memoria USB, junto con marcas de tiempo, diapositivas y un resumen de cada informe falseado. Ya le había enviado por correo electrónico a Daniela el mismo paquete, por si acaso. Cuando comenzó la reunión, Marina estaba en el podio bajo la gran pancarta de Soluciones Energéticas de Monterrey, toda confianza y pulcritud. Llevaba una chaqueta roja, el tipo de color que te pones cuando planeas aplastar a alguien en público. Karim estaba sentado en primera fila, sonriendo como si ya hubiera ganado. Marina comenzó su discurso, mitad charla motivacional para la empresa, mitad vuelta de la victoria. Hemos visto un crecimiento increíble este trimestre, dijo. Nuevas estrategias, perspectivas frescas, liderazgo audaz. Cada frase era una preparación. Luego vino el golpe. Antes de seguir adelante, dijo, necesito abordar un problema interno. Uno de nuestros analistas senior cometió errores críticos en la propuesta Olvera que casi nos cuestan el cliente. Gabriel, por favor, ponte de pie. Todas las cabezas se giraron. Me levanté lentamente. ¿Te gustaría disculparte?, dijo. ¿O deberíamos considerar tu silencio como un reconocimiento de culpa? Mi pulso martilleaba en mis oídos, pero mi voz salió firme. En realidad, Marina, me gustaría compartir algo con el equipo. Caminé hacia el frente mientras los susurros comenzaban a extenderse por la sala. Marina frunció el ceño. Gabriel, este no es el momento. Claro que lo es, dije, conectando mi memoria USB al portátil del proyector. Todo el mundo merece escuchar la verdad. El primer clip sonó por los altavoces, la voz de Karim clara como el cristal, no te preocupes, mamá. Cambié las diapositivas. La versión de Gabriel lo hacía parecer demasiado arriesgado. Luego Marina, bien. Sacrifícalo si es necesario. Ya está en la cuerda floja. La sala se quedó en silencio absoluto. La sonrisa de Karim se desvaneció. Marina se quedó helada, el color desapareciendo de su rostro. Alguien en el fondo ahogó un grito. No me detuve ahí. Pasé a la siguiente diapositiva, dos versiones del informe Olvera una al lado de la otra,
la mía etiquetada como original, la suya como enviada. Cada edición resaltada, cada advertencia eliminada rodeada en rojo. Así, dije, señalando la pantalla, es como lo hicieron. Cambiaron mi trabajo, mintieron a la dirección y me echaron la culpa a mí. Marina intentó hablar, pero su voz se quebró. Esto es absurdo. Siéntate, dijo Daniela, saliendo por una puerta lateral. Todas las cabezas se giraron de nuevo. No estaba sola. 2 hombres de traje la seguían, representantes de la Contraloría Interna, con sus placas visibles. La energía en la sala cambió como una ráfaga de viento. Daniela caminó hacia el frente y se enfrentó a la multitud. Hemos estado revisando quejas internas y documentación, dijo. Parece que el señor Durán no es el único cuyo trabajo fue manipulado. Uno de los analistas junior cerca del pasillo habló. Mis informes de datos desaparecieron el trimestre pasado después de que cuestioné las proyecciones. Luego otra voz. A mí también. Mi memorando fue reasignado a Karim. Una oleada de voces se extendió por la sala, gente hablando, asintiendo, diciendo finalmente en voz alta lo que todos habían tenido miedo de admitir. Marina intentó recuperar el control, gritando por encima del ruido, basta. Esto es un asunto personal privado. Daniela la interrumpió. Ya no. Es un asunto de integridad. El representante de Contraloría comenzó a tomar declaraciones. Los ojos de Marina se movían entre ellos y luego hacia mí. ¿Crees que has ganado, Siseo? Le sostuve la mirada. No, Marina. Solo dejé de perder. Para la hora del almuerzo, la seguridad la escoltó a ella y a Karim por las puertas laterales. Sin aplausos, sin espectáculo, solo miradas silenciosas de la gente a la que habían estado pisoteando durante meses. Me quedé en el fondo viéndolos irse. Sentía las piernas pesadas, pero mi pecho finalmente se relajó. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como el que estaba siendo juzgado. 2 horas después de que se llevaran a Marina y a Karim, recibí la llamada. Gabriel. Sala de juntas. ¿Ahora? Entré e inmediatamente sentí la tensión en el aire. Daniela ya estaba sentada. El asesor legal estaba a su lado, con cara de piedra. 2 miembros de la junta flanqueaban el extremo lejano, con miradas agudas y frías. A la cabeza de la mesa estaba nuestro director ejecutivo, Alonso Morales. Parecía un hombre frente a un pelotón de fusilamiento. Necesitamos tu ayuda para reconstruir la credibilidad, dijo, sin siquiera molestarse en fingir confianza. Su voz era baja, como la de alguien que intenta no ahogarse. No me senté. Dejé caer la carpeta que llevaba sobre la mesa. Entonces necesito acceso total. Archivos, comunicaciones internas, registros de recursos humanos, todo. Sin burocracia. Alonso asintió lentamente. Concedido. Daniela se inclinó hacia adelante. Nos aseguraremos de que sea oficial. No perdí el tiempo. En 1 hora, estaba detrás de una puerta cerrada en la suite de cumplimiento con 2 unidades seguras y un inicio de sesión que me daba las llaves del reino. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba. Marina no solo me había fastidiado a mí, había amañado todo el maldito sistema. Las cifras de rendimiento trimestral estaban maquilladas para ocultar pérdidas. Los proyectos de los que se atribuía el mérito fueron construidos por equipos que ella misma echó. Había 6 gerentes de alto rendimiento que habían sido degradados o despedidos silenciosamente después de que aparecieran problemas de rendimiento en sus expedientes. El mismo lenguaje, los mismos patrones. Un caso era casi palabra por palabra lo que me habían hecho a mí. También había editado las evaluaciones de los ejecutivos, enterrado quejas, desviado investigaciones de recursos humanos. Estaba todo ahí, marcas de tiempo, registros de edición, direcciones de protocolo de Internet. Ni siquiera se molestó en cubrir sus huellas. Y entonces abrí una carpeta etiquetada como retención personal. Dentro había cadenas de correos electrónicos entre ella y Alonso. Algunos financieros, otros profundamente personales, cosas que nunca deberían haber estado en una bandeja de entrada laboral. Fue entonces cuando me di cuenta. No había ascendido por mérito o números.
Había gobernado mediante el chantaje y el miedo. Sabía quién tenía secretos y cómo usarlos. Ese era su poder, no la gestión, no la visión, solo la porquería. Recopilé todo en un informe. Una copia limpia para Daniela, una para el departamento legal y una copia de seguridad encriptada. Cuando lo entregué, Alonso no dijo ni una palabra, solo se quedó mirando la mesa como si pudiera tragárselo entero. Daniela habló primero. Queremos que tomes el control interino de analítica, que limpies el departamento de nuevo. No acepté de inmediato. Miré alrededor de la sala a los miembros de la junta, a Alonso, y luego de vuelta a Daniela. Solo con una condición, dije. Quiero autoridad total para hacer limpieza. Sin interferencias, sin escudos. Si alguien la ayudó, miró para otro lado o la cubrió, no me importa qué título tenga. Se va. Daniela no parpadeó. ¿Hecho? Alonso abrió la boca como si quisiera oponerse, pero no le salió nada. Solo asintió en silencio. Me entregaron una tarjeta de identificación temporal con autorización ejecutiva. En el momento en que salí de esa sala, sentí el cambio. La gente en el pasillo levantaba la vista, confundida. Algunos apartaban la mirada. Otros me observaban como si no estuvieran seguros de qué lado estaba. Pero no me importaba. Tenía lo que necesitaba. Y ahora era mi turno de sacar todos los trapos sucios a la luz. A los 3 días de mi nuevo puesto, recibí el mensaje. Número bloqueado, sin asunto, solo una línea, reúnete conmigo una vez al otro lado de la calle. 8 de la mañana. ¿Marina? Era estúpido ir, y lo sabía. Pero la curiosidad tiene dientes, y los míos se habían clavado hondo. A la mañana siguiente, entré en la cafetería frente a nuestro edificio justo a las 8. Ella ya estaba allí. En una cabina de la esquina, con gafas de sol, abrigo oscuro, como si esperara un intercambio de espías. Tenía mal aspecto. El maquillaje no ocultaba las ojeras. El pelo recogido como si no se lo hubiera lavado en días, pero su postura seguía siendo erguida, calculadora. Me senté. No pedí nada. No dije ni una palabra. Se inclinó, su voz baja. Ayuda a mi hijo. Parpadeé una vez. Perdona. Karim no sabía. Solo seguía órdenes. Yo le dije qué cambiar, qué decir. Di que fue un malentendido. Ayúdalo a encontrar un trabajo en otro sitio. Incluso puedes decir que yo manipulé todo, lo cual hice. La miré fijamente, en completo silencio. Te lo daré todo, continuó. Correos electrónicos, documentos que demuestran que la Junta sabía de las cifras falsas, algunos desde hace meses. Mucho antes de que fueras a ver a Daniela. Aún así, no hablé. Su voz bajó aún más. ¿Crees que te protegerán para siempre?, dijo. Ya te están observando, esperando a que tropieces. Solo eres un parche temporal. ¿Crees que te dejarán quedarte? Me levanté. No me detuvo, solo se echó hacia atrás, con los labios apretados como si ya hubiera pasado al plan B. Salí sin responder. De vuelta en la oficina, subí por las escaleras para despejarme. Las palabras de Marina rebotaban en mi cráneo, pegajosas y afiladas. Una parte de mí quería creer que estaba fanfarroneando. Otra parte sabía que no. Entré en la planta de analítica y me dirigí a mi oficina. Elena, de informática, estaba esperando fuera de la puerta, con los brazos cruzados y una memoria USB en la mano. «¿Querrás ver esto?», dijo, entregándomela. «¿Qué es?» «Algo que sacamos de algunas máquinas de directivos, incluida la tuya. Herramientas de vigilancia, registradores de pulsaciones de teclas, puertos de acceso remoto instalados hace meses. Se rastrean hasta las credenciales de administrador de Marina». Se me cayó el estómago. Todavía tenía acceso remoto. «¿Lo tenía?», dijo Elena. «Lo hemos cerrado. El departamento legal ya lo sabe». Fui directamente a la oficina de cumplimiento, dejé la unidad sobre la mesa y me aseguré de que la añadieran al informe maestro, sus registros de acceso, las firmas del software, las marcas de tiempo. Ese fue su último intento. Desenterrar basura, plantar algo, recuperar el poder.
Pero no tuvo la oportunidad. Había quemado todos los puentes, incluso los que ella misma había construido. La sala de juntas estaba en silencio sepulcral cuando conecté la unidad. Todos los asientos estaban ocupados, miembros de la junta, el departamento legal, Daniela y 2 representantes reguladores con trajes oscuros. Sin café, sin charlas ociosas, solo ojos esperando a que cayera el martillo. No los preparé. Fui directo al grano. Estos son los números reales, dije, pasando las diapositivas. Estos son los informes falseados que Marina envió a sus superiores. Y aquí, toqué la pantalla, está la prueba del software de vigilancia que instaló en las máquinas del personal directivo. Algunas personas se removieron en sus asientos. Alonso Morales, el director ejecutivo, parecía que quería fundirse en su silla. Esto no fue un fallo puntual, dije, con voz firme. Esto era podredumbre estructural. Daniela asintió una vez. Los representantes tomaron notas. Dejé 2 carpetas sobre la mesa. La opción 1 reconstruye analítica desde cero, contrataciones limpias, transparencia total, revisión externa. La opción 2 va directamente a los auditores externos si deciden hacerse los tontos de nuevo. 3 miembros de la Junta no esperaron. Deslizaron sus placas de identificación hacia adelante, se levantaron y se fueron. Sin discursos, simplemente se fueron. Alonso carraspeó. Me retiraré, tomaré una excedencia, con efecto inmediato. Nadie lo detuvo. Daniela me miró. Necesitamos un grupo de trabajo de transición, alguien que lidere las reformas éticas y estructurales. No me inmuté. Bien, pero sin inmunidad. Si alguien ayudó a enterrar esto, caerá con ello. Ella aceptó. Recogí mi carpeta y me dirigí a la puerta. Al pasar por la pared de cristal fuera de la sala de juntas, vi a Karim en un cubículo empacando una caja. Mantenía la mirada baja. No levantó la vista. Seguí caminando. Fuera, el viento de otoño me golpeó como una bofetada para despertarme. Daniela me alcanzó un minuto después. Has montado un buen lío, dijo. Uno necesario. ¿Y ahora qué? La miré a los ojos. ¿Ahora? Ella sonrió. Ahora llevas tú las riendas. Límpialo. 3 meses después, estaba sentado en la antigua silla de Marina. La misma oficina, cerraduras nuevas. No colgué cuadros, no traje plantas, no fingí que me la había ganado con encanto o política. Conseguí esa oficina porque alguien tenía que impedir que gente como ella volviera a acercarse al poder. Mi venganza no fue devolver el golpe. No fue la humillación pública ni el paseo de la vergüenza. Fue sentarme en su silla con plena autoridad, asegurándome de que nadie como ella volviera a dirigir esta compañía.